Disculpe. Entonces estaba presentando a la profesora Pamela Muñoz. Ella es también médico veterinaria de la Universidad de Chile y es magíster en ciencias animales y veterinarias con mención en medicina preventiva de la Universidad de Chile. ¿Ya? Somos colegas, yo también soy veterinario, pero yo estoy un poquito más alejado de la academia, soy un etno veterinario, así me considero, buen camino formarme en eso, pero un gusto saludar a la profesora, así que para que usted igual se puedan presentar. Perfecto. Muchas gracias por la presentación, Rolando. Gracias a todos los presentes. También gracias a la invitación realizada a través de Carla. Y como decía Rolando, bueno, mi nombre es Pamela Muñoz y soy médico veterinario y trabajo en la Universidad Austral hace aproximadamente ya 14 años y mi especialidad son las enfermedades parasitarias. Ya y pertenezco al Instituto de Patología Animal y a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Austral. ¿Candida? Bueno, mi nombre es Carla Rosenfeld. Como bien dijo Rolando, yo soy médico veterinario de la Universidad Austral. Mi área de trabajo es la salud pública veterinaria y la epidemiología. Creo que es fundamental lo que están haciendo ustedes y agradezco esta invitación y que está concurrida para poder conversar estos temas, que sabemos que es un problema. Yo trabajo en el Instituto de Medicina Preventiva Veterinaria de la Universidad Austral de Chile. Y invitarlos así para que se conecten con nosotros en algún momento si necesitan o tengan alguna duda. Tenemos las puertas abiertas para poder brindarle toda la información que requieran. Muchas gracias, profesoras. También quisiera saludar a don Eduardo Justo, que es el Ceremi de Agricultura de Tarapacá, que es el reciente Ceremi que ya lleva un mes, ¿no, don Eduardo? En la cartera, así que, y también motivado también con el tema ganadero. Y saludar también a los profesionales del Servicio País, a Ornella, veo ahí a Enzo, que son profesionales que tienen la fundación trabajando en las comunas donde tenemos una alta cantidad de ganado, que tienen el objetivo de ir como potenciando este tejido social, que si no tenemos tejido social fortalecido, nosotros estamos confiados, o sea, creemos fuertemente en eso, que si no tenemos un sostén social, cualquier proyecto productivo, de fomento, de salvaguardia, es muy difícil llevarlo a cabo, ¿ya? Así que saludar muy fuertemente a las profesionales, a Seremi, Eduardo, y a todos los ganaderos y ganaderas que están conectados. No sé si don Eduardo quiere decir una palabra antes de que empecemos. Sí, muchas gracias, Rolando Manzano. Primero que todo, saludar a todos y todas, ¿cierto? Gracias por la invitación y gracias por crear estos espacios. La verdad, agradecer a los expositores y expositoras, ¿cierto? Porque creo que esto nos ayuda a todos. Yo asumí hace 3 semanas la Seremía de Agricultura en Tarapacá, soy nuevecito, así que créanme que me sirve bastante esta instancia para, ¿cierto?, conocer, interiorizarme. Tenemos reuniones pendientes con Rolando, ¿cierto? Varias mesas de ganadería camélica, o sea, la mesa de ganadería canélica, la mesa de ganadería regional. Así que por mi lado, un gran abrazo, saludo y ojalá que sigamos con esta instancia que nos ayuda a todos y todas. Gracias, Seremi. Bien, entonces para empezar ya en el programa, nosotros le pedimos a la profesora Pamela y a la profesora Carla que nos puedan contar una experiencia sobre faena, ¿cierto?, en condiciones de ruralidad y a baja escala. Así que la profesora nos van a presentar una diapositiva y de ahí después de que termine la exposición se va a dar un espacio a preguntas, ¿ya? Pueden ir dejando las preguntas en el chat también para que las vayamos después ordenando al final. Ujú. Bien, profesora. Ya, muchas gracias, Rolando. Bueno, vamos a compartir una presentación eh, y les vamos a contar un poco la experiencia de Carla y mía con respecto a este es un programa que nace, yo cuando escuchaba a Rolando de las necesidades del punto de vista ganadero, también son necesidades que no solo son de la zona norte de nuestro país, sino que también son de la zona centro y sur de nuestro país. Y es una necesidad país el tema de tener un lugar para poder faenar, sobre todo en el caso de nosotros asociados a la agricultura familiar campesina y en el caso de ustedes con especies animales que claro, nosotros estamos más aquí en la zona sur más familiarizados con ovinos y bovinos, ¿cierto? Desde el punto de vista de crianza domiciliaria,
pero claro, allá en el norte hay mucho con respecto al consumo de camello sudamericano, sobre todo llama, entonces yo lo escuchaba y me hacía tanto sentido y por eso nace este es un paquete tecnológico que en realidad nace como inicio con Carla, porque nosotros queríamos controlar la hidatidosis en la región. ¿Ya? Es una enfermedad parasitaria, zoonótica, eh, importante en la zona sur y que se transformó al final del tiempo y con conversaciones con el gobierno regional, que son los que nos financiaron esta primera parte del proyecto y ahora tenemos otra, en un proyecto de innovación. ¿Ya? Entonces, dentro de las brechas que nosotros vimos en esa oportunidad, estamos hablando del 2017, 2018, es que la región de Los Ríos no cuenta con plantas faenadoras, ni centros de faenamiento de autoconsumo, ni para ovinos ni para cerdos. Nosotros, en el caso en Valdivia específicamente, hay solo una planta de faena y es de bovinos de exportación. Entonces, todo queda fuera de las otras especies animales. Y el producto, sobre todo asociado a la agricultura familiar campesina, sale muy caro enviarlo o a la región de la Araucanía, específicamente a Victoria, o a la región de los lagos en Puerto Montt. Entonces la faena informal es muy elevada, porque es muy caro, ¿cierto? El tema de la faena. Y ahí caemos en la segunda brecha, que es lo que se observa, que es la comercialización informal, ya sea de canales de cerdos y ovinos, que eso está asociado además que esas canales no tienen una inspección sanitaria ni un certificado de inocuidad. Y que hay enfermedades asociadas, obviamente, al consumo de canales y que enfermedades zoonóticas que nos pueden afectar. Lo otro es que dentro de las brechas que también visualizábamos es la práctica de faenamiento ovino a nivel rural o predial que impacta negativamente en la salud pública asociada a estas enfermedades. Pensando, como les decía, esto nace desde el punto de vista del control de hidatidosis, ¿ya? Y que a través del faenamiento, si tuviésemos, o si en ese momento era el sueño de tener un faenamiento formal y bajo inspección veterinaria, habría los canales, ¿cierto?, formales de comercialización, que también lo mencionó Rolando, ¿sí? El poner este valor agregado a los productos de crianza domiciliaria y que muchas veces no están bajo estándares de estrés o de un mal bienestar animal. Al contrario, son como productos más orgánicos, ¿cierto?, de la crianza de traspatio. Y eso ayuda, obviamente, o sea, junto con la articulación entre productores y comerciantes, sobre todo de comercio dueños de carnicería o de supermercados locales. La otra brecha es que la legislación, y yo creo que ustedes que están asociados al tema ganadero, ustedes saben muy bien que la normativa actual de lo que impone el Ministerio de Salud es una normativa muy inflexible, rígida y exigente, y que obviamente hace que que no quiero cometer un error en la palabra, pero como que se fomente un poco la informalidad, porque son tantas las exigencias que es lo que decía Rolando, o sea, si un privado tiene un centro de faenamiento de autoconsumo, un matadero, claro, no sale a cuenta, porque cada vez la exigencia es más, y de cierta manera nuestro sistema de legislativo hace que cierren estos lugares para faena en vez de dar otras alternativas o ayudar a que se mejoren estas infraestructuras, ¿ya? Y otro es que los altos costos de faena requieren sí o sí de un apoyo estatal. Es difícil, por ejemplo, que un privado quiera tener un matadero porque es lo que les decía, hay muchas normativas asociadas y eso genera costos y al final no sale rentable. Y por eso que era importante esta articulación con los municipios, que es un poco el modelo que les vamos a contar, con coordinación con los equipos Prodesal, también asociado a la inspección, a la inspección veterinaria.
Entonces, el objetivo de este paquete tecnológico era diseñar un programa de faena que permita la construcción colaborativa de estos grupos críticos, ¿cierto? Para formalizar la faena de cerdo, de ovino, y también en esta región tenemos jabalí, que son ciertas especies introducidas que producen mucho daño a los agricultores, asociada específicamente a la agricultura familiar campesina, en este caso en dos comunas de Los Ríos. Nosotros tenemos un modelo que es el que le vamos a mostrar a ustedes, que está en la comuna de Los Lagos, y ahora se replican otros dos modelos en la comuna de Mariquina para cerdos y ovinos, y en la comuna de Río Bueno, específicamente para ovinos, ¿ya? ¿Y qué es importante? Y qué bueno que está el Ceremi de Agricultura. Ya, qué bueno que está el Ceremi de Agricultura, porque es sumamente importante la articulación. Nosotros no podemos, nosotros nos dimos cuenta a lo largo de este proyecto que no podíamos ir sola, y hemos tenido que hacer mucha conversación y convencer de que de que el producto, este paquete tecnológico funcione. Y esta articulación es fundamental con la Seremi de Salud y con la Seremi de Agricultura. Sobre todo con la Seremi de Salud, que tienen esta mentalidad muy fiscalizadora, no tanto de asesoría como en el caso de Seremi de Agricultura, pero es como, son muy cuadrados en el tema normativo. Y también son súper importantes los grupos que están, o los equipos que están bajo INDAP, como los PRODESAL, los PDTI, en el caso de acá, SAT Ovino, porque ellos tienen veterinarios que pueden ayudar a la inspección, ¿cierto?, de estos animales que en el caso de faena ovina, ¿ya? El SAC también asociado netamente al bienestar animal, y obviamente el equipo, aquí también hay una articulación con un equipo técnico, que somos de cierta manera Carla y yo y otros colegas que participan, eh, y profesionales, arquitectos y constructores civiles que nos han ayudado a hacer este modelo desde el punto de vista de infraestructura. Los productores son sumamente importantes, y sobre todo cuando hay agrupaciones o cooperativas, hacen que el sistema sea mucho más llevadero y más viable. Y en el caso específico de lo que le vamos a presentar a ustedes, nosotros recibimos mucha ayuda desde el punto de vista del financiamiento del gobierno regional de Los Ríos. Entonces, para lograr este programa y su sustentabilidad, además del financiamiento, es lo que les decía, los productores organizados, hay que tener productores organizados que crean en su producto, que quieren comercializar y ponerle valor agregado, municipios comprometidos, ya los programas de desarrollo rural municipal también son muy importantes, sobre todo con esta articulación de los programas de PRODESAL, SAC o PDTI, porque ellos aportan desde el punto de vista de la inspección médico-veterinaria de las canales, el SAC, la autoridad sanitaria, y obviamente el municipio, sobre todo para el mantenimiento de la infraestructura. Entonces nace este paquete tecnológico que es el FABE Austral, ya que es un sistema de faenamiento controlado a baja escala y en condiciones de ruralidad para producir una canal ovina inocua, que es lo que nosotros tenemos actualmente. Ahora se está construyendo el FABE de ovinos y porcinos, y a final de año ya deberíamos tener el de ovinos también en Río Bueno. Entonces nace este paquete tecnológico. ¿Y por qué es un paquete y no es solo infraestructura? Porque no es solo la planta de faenamiento, sino que esto también va acompañado de manuales, tanto para los veterinarios inspectores como para los productores, capacitaciones también para los productores y para los veterinarios, y asesoría por parte del equipo técnico, ¿ya? Entonces aquí nosotros, dentro de esta innovación, los beneficiarios directos del paquete serían los productores bajo el programa de PRODESAL, la agrupación de productores ovinos, en este caso, por ejemplo, perfectamente podrían ser productores caprinos o productores, por ejemplo, de camellos sudamericanos como llaman, productores de otras comunas, y obviamente el interés de parte de los municipios de la región y de otras regiones, que nos ha pasado, por ejemplo, en el caso de la región de Magallanes,
que hicieron una gira tecnológica y vinieron a visitar el modelo que les vamos a mostrar. Entonces el FABE, ya el FABE Austral es un container de 12 metros, es un modelo fijo, ya que siempre cuando ven el container piensan que es una planta faenadora móvil. No, es un modelo fijo que cae dentro de la normativa como un centro de faenamiento autoconsumo, pero con estándares de planta faenadora nacional. ¿Y por qué nosotros dentro del equipo tenemos un grupo de arquitectos? Porque con Carla hemos ido a visitar distintos CFA y mataderos también, principalmente de la zona sur de nuestro país, y hemos llevado ideas que los arquitectos adaptan a lo que nosotros hemos visto que se necesita para la faena, específicamente en este caso de ovinos. ¿Ya? El que están mirando ahí en las imágenes, específicamente de ovinos, que cumple con la normativa de tener paredes lavables, ¿cierto? El riel donde se cuelga la canal, agua, luz, el lugar zona limpia, zona sucia, ¿ya? Pero pequeñito, ¿ya? A bajas, y por eso que la faena es aproximadamente de 20 animales diarios, porque está todo diseñado el proyecto sanitario. Sí, en este caso que la planta piloto. Claro, que el proyecto sanitario está diseñado para 20 animales diarios, los que vamos a hacer ahora son para más animales en número de faena, pero con los estándares obviamente que exige la normativa. ¿Ya? Entonces, se adaptaron, este es un container de 12 metros, que tiene, además de la zona de faena, en lugar de, bueno, aquí obviamente las paredes con todo lo necesario para el tema de faena, con sus mesones para la inspección, con los rieles para la inspección de canales, la inspección de vísceras, con puertas torva para que salgan, en el caso de ovino, las cabezas, las manos y los cueros, y en otra puerta salgan los decomisos asociados, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos pide, cierto, la normativa? ¿Qué más contempla este paquete desde el punto de vista de infraestructura? Obviamente aquí cae todo lo de bienestar animal, el tema de la insensibilización de los animales. Nosotros lo que utilizamos es un equipo de electronarcosis como insensibilización, y que está adaptado obviamente a la faena de ovinos, con su zona de, obviamente, de oreo de las canales, y como se ve acá siempre con paredes lavables, y bueno, ahí hemos hecho muchos estudios de recuento microbiológico antes de la faena, en las paredes, en el lugar, antes de la faena, después de la faena, y la verdad es que esos recuentos microbiológicos han determinado que se hace bien ya la faena en este modelo que no existe, ¿ya? Y como les digo, un modelo fijo, no es móvil. Bueno, parte de los 12 metros de container además tiene los servicios, ¿cierto?, del área de las personas, con baño, con locker, con ducha, con agua caliente, con agua fría, todo lo necesario obviamente para las personas que trabajan o que participan en la FAE. ¿Qué más? Que elige también la normativa y que es como como punto crítico, es la eliminación de los decomisos. Ya nosotros, dentro de lo que nosotros habíamos propuesto, porque lo habíamos visto en Porvenir, los decomisos, en el caso de los decomisos asociados a ovinos y bovinos en un CFA de Porvenir, era enviarlos a vertederos, ya con su respectiva desnaturalización, con una guía de despacho, ¿cierto?, a vertederos. En el caso de la región de los ríos no nos dejaron en esa oportunidad, parece que ahora sí nos van a dejar, ya, pero en esa oportunidad, cuando nosotros hicimos este primer FABE, teníamos que dejar los decomisos, entonces lo que se hizo fue una esposa de decomiso, donde se fomenta la descomposición, ¿cierto?, de estos decomisos.
Y lo que nos exigieron, que es lo que ven aquí a mano derecha, es un crematorio, ya que parece una parrilla, pero no es una parrilla ya para asado, sino que es el crematorio en el caso de decomiso de canales. Ya decomiso de canales, nunca lo hemos ocupado. El FAVE ha estado funcionando en dos temporadas, y no se ha utilizado porque una de lo que se pusieron de acuerdo los que llevan el FAVE, que en este caso es Desarrollo Rural del municipio, es que se faenen animales jóvenes, ya corderos, no ovejas ni machos adultos, porque de esa manera uno disminuye las posibles lesiones asociadas, o sea, lesiones que puedan generar decomiso, ya sea de canales o de vísceras. Ya, entonces además contempla estos lugares para la disposición de los decomisos y de las canales. Pero no hemos, como les digo, no han habido decomisos de canales. Y este es el FAVE, esto está en el sector El Salto. Aquí se puede ver, bueno, todo esto cuenta con corrales para los animales. El lugar de desembarco también de los corderitos, con sus bebederos, ¿cierto? Y el ingreso, ¿cierto? Su manga al FAVE, que es lo que se ve aquí en la flecha, y donde ingresan los corderitos se hace la insensibilización, el degüelle, el descuerado, el corte cabeza y mano, y después el eviscerado, ¿cierto? Hasta que van avanzando a lo largo del container para finalmente el oreo y su respectiva inspección. Ya. Como este programa quiere asegurar que las cosas se hagan bien, una de las cosas que nosotros empezamos a plantearle a Salud, porque de acuerdo a los requisitos nosotros tenemos que lograr una canal inocua y tampoco puede ser un lugar donde genere contaminación ambiental o atmosférica. Hicimos una serie de programas de capacitación, tanto a productores como a médicos veterinarios. Y estas capacitaciones a productores tienen un sentido en que los mismos productores puedan participar durante el proceso de faena y de esta manera nosotros pudiéramos bajar los costos de mano de obra, ¿ya? Y por otro lado, los médicos veterinarios, de acuerdo a la normativa, para que puedan hacer inspección, deben tener una cantidad de horas de capacitación para la inspección médico-veterinaria, donde ellos aplican las normativas existentes para realizar esta actividad. Como bien le decía Pamela, nosotros buscamos que fueran los médicos veterinarios de algún programa que estén asociados a INDAP o a la municipalidad, porque de esta manera también bajamos costos. Una inspección médico-veterinaria realizada por el Servicio Agrícola Ganadero vale aproximadamente unos 350.000 pesos diarios y por lo tanto es muy alto. Y en este sentido fuimos viendo qué alternativas podíamos tener para bajar los costos de la inspección, que es un requisito fundamental para poder generar el sello de que el animal fue inspeccionado. ¿Puedo agregar un poquito? Que la idea también, que lo discutimos con Carlos en su momento, es que si participan los veterinarios, o sea, la delegación de la inspección se hace a los veterinarios de estos programas de INDAP, ellos son los que están en contacto con los productores. Entonces, la faena en sí entrega mucha información desde el punto de vista sanitario de esos animales. Entonces, va a haber una retroalimentación por parte, si llegan ovinos del productor A, y si hay decomiso, por ejemplo, por una patología X, el veterinario de Prodesal, en este caso, puede hacer, ¿cierto?, un paquete de intervención o de control de esas enfermedades. Por eso que para nosotros era súper importante que la delegación cayera en los veterinarios de estos programas. Y por otro lado también veíamos, agregando lo que dice Pamela, el tema de que muchas veces encontramos demasiado variabilidad en los animales y podíamos encontrar animales sobreengrasados, corderos con mucha grasa y en otros casos muy, muy delgados. Por lo tanto, hay que estandarizar el sistema productivo para que tengamos un producto vendible de buena calidad. Como verán ustedes, aquí en la Universidad Austral hicimos la capacitación, vienen los productores, nosotros evaluamos cómo ellos faenan
y de hecho nosotros vamos corrigiendo ciertas cosas. Por ejemplo, veíamos que evaluamos en terreno cómo faenaban y lo hacían bien. El único problema es que algunos usaban un pañito, que al final ese paño para limpiar la canal, en vez de limpiarla, terminaba más contaminándola. Y empezamos a analizar de cómo estaban haciendo la faena y en general determinamos que lo hacían bastante bien. Por lo tanto, este curso reforzó las prácticas de faena para que ellos después pudieran participar en la planta y, como antes le había dicho, bajar a los costos. Y esta relación con los médicos veterinarios que sean más cercanas, que nos interesa mucho. Aquí estuvimos los colegas, las veterinarias que se tuvieron formación, las llevamos a una planta faenadora de la zona. Aquí, como pueden ver, está un profesor tomando muestras de microbiológicas para determinar cómo era la calidad del producto que se faenaba en el campo, por ejemplo, y determinamos que lo hacían bastante bien. Aquí están las colegas, las primeras colegas que capacitamos en la inspección médico-veterinaria. Aquí se está haciendo una actividad práctica y demostrativa de cómo se debe hacer la inspección. Aquí hay un órgano y estamos viendo las lesiones. Y por otro lado, para apoyar, y por eso que hablamos de un programa, se realizaron manuales, tanto de la faena de autoconsumo, pero también la faena que se va a hacer en la planta. Y para ello hicimos un rescate cultural de la faena ovina. Siempre hablamos de que tiene que haber y más usted en el caso que tiene una cultura tan rica también, de rescatar cómo se hacen las cosas y poder ver cómo funcionan, y en este caso, como les decíamos, lo evaluamos y lo hacen bastante bien. Entonces, esta comunicación es mucho más fácil con los productores. Otra cosa que es súper importante, además de las capacitaciones y de tener la infraestructura, es el modelo de gestión, para que pueda mantenerse el sistema en el tiempo y no bajar su calidad. Y aquí planteamos 3 modelos de gestión. Una faena colaborativa, en el cual estuviera subvencionado por los veterinarios, ya sea de los programas de INDAP o de la municipalidad por un lado, y por otro lado los mismos productores pudieran participar en la faena, como ya estaban capacitados por parte de nosotros, ellos podrían estar haciendo todo el proceso de faenamiento y hacer esta actividad colaborativa para bajar los costos. Después tenemos otro sistema de faena colaborativa con mano de obra pagada. O sea, además de participar los productores, se le pagaría y por lo tanto aumenta los costos iniciales que se le podrían cobrar por animal faenado. Y también puede ser el modelo en que sea una alianza público-privada y que podría haber un privado que pagara todo el sistema y obviamente que se cobra mucho más alto la faena misma. Nosotros veíamos, por ejemplo, que en el caso de los productores que quisieran faenar y pasar al sistema formal de inspección, tienen que contratar un camión para llevarlo a Puerto Montt, son 2 horas y media de viaje, o a Victoria, que también son como 2 horas y media de viaje, y posteriormente pagar la faena misma y traer las canales en otro camión que traiga una cámara de frío. Por lo tanto, los costos son bastante altos con lo que actualmente se tiene, y por eso que veíamos que este modelo podía bajar mucho más los costos y genere la facilidad a los productores. Bueno, ahí están los detalles. Obviamente que siempre vamos a tener un costo básico, que es la luz, el agua y el gas, que bueno, ahí uno puede ir incorporando tecnología. En el caso de ustedes tienen el recurso solar, por lo tanto se puede utilizar placas solares para alimentar un generador y tener electricidad. En el caso del agua, que es un recurso para ustedes escaso, se puede hacer tener una planta pequeña de tratamiento de aguas grises, que son las aguas que salen del lavado de manos, del lavado de los cuchillos, básicamente. Y obviamente vamos a tener la otra parte de los riles, que son los residuos líquidos industriales, que en este caso sería la sangre, el lavado de las canales, que ya se iría por otro sistema de fosas sépticas. Entonces vamos viendo y vamos buscando alternativas para agregar tecnología al sistema y que sea viable, pero a baja escala y en condiciones de ruralidad. Otro elemento interesante es que nosotros abordamos muchas de las normativas, y entonces cuando se hace
cuando se solicita la resolución sanitaria, hay que cubrir mucha de la normativa y se hace un checklist de que este modelo de FABE Austral cubra todas las necesidades que exige la normativa, ¿ya? Y entre eso, como les decía antes, el manejo de las aguas residuales del proceso faena, el manejo de los animales en el caso del bienestar animal, etcétera, etcétera. Y ahí, en estas situaciones que nosotros planteamos como un modelo de gestión, nos quedamos con un modelo colaborativo, pero se le agregó un elemento que fuimos viendo a medida, de acuerdo a las características de los productores, que habían productores que eran de agricultura familiar campesina y habían productores que tenían mayor número de animales. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Generamos horarios protegidos para agricultores de la agricultura familiar campesina que llevan 1 o 2 animales para faenar. En cambio, aquellos otros productores que llevaban 20 animales para faenar y en un periodo más prolongado, entonces empezamos a ver este elemento de aquellos que eran más grandes, tenían un cobro diferenciado con respecto a los más pequeños durante la faena. ¿Qué se espera? Que se genere un polo de desarrollo productivo local, ¿ya? Y como antes le habíamos dicho, se basa este programa en el reconocimiento cultural de la faena rural, proyectándolos a distintos mercados bajo certificación sanitaria y normas de buenas prácticas de faena. Se valida el sistema y ustedes que tienen el tema cultural muy desarrollado con mayor razón, hablamos de la agricultura orgánica, la necesidad de tener sistemas extensivo sería un elemento interesante para tener una denominación de origen también. Y esto también le da un sentido a las agrupaciones de organizarse y tener una producción sustentable con el medio ambiente, generando un modelo de negocio. Entonces vamos a tener primero la visualización de la producción de la agricultura familiar campesina, por un lado, con la planta faenadora, estos productores van a acceder a un mercado formal y eso le va a permitir desarrollarse en el sistema productivo sanitario local. Bueno, con la agrupación y con lo que esperamos nosotros, la implementación de este programa FABE Austral, es generar modelos de negocio, ¿ya? Este modelo de negocio está por la producción de carne, por un lado, pero también fomentar la artesanía. En el caso de los subproductos, hacer cecina, generar abono orgánico y llegar al mercado local, las ferias costumbristas, por ejemplo, que es tan importante, donde se muestra la cultura. Bueno, ayuda a generar empleo, reactivar la economía, formación de puestos de trabajo. Aparecería la persona que va a hacer la faena, el inspector de faena, etc. Y también, en el caso nuestro, investigación para ir mejorando los procesos y también llevándolo a la academia, donde hacemos este link, porque estamos investigando de cómo hacerlo de la mejor manera posible, y eso nos interesa porque así vamos desarrollando este vínculo del sistema productivo con la faena, y no lo hacemos desconectado, que muchas veces el productor solamente lleva los animales a faenar, le dicen se decomisaron tal y tales órganos y no le dicen el por qué. En cambio, aquí habría una retroalimentación para mejorar el sistema productivo, porque había esta relación del productor con la inspección veterinaria. Y lo que era nuestro motivo inicial, que era el control de enfermedades, lo pusimos en el último punto porque empezamos a ver que tenía mucha más potencialidad y también colabora en controlar la salud animal. Un poco le decía la doctora Muñoz, le voy a agregar algo. Nosotros, con el tema de atidosis, la región de los ríos no tenía tantos problemas hace años atrás. Lo tenía más Magallanes y Aysén. En cambio, llegó un momento que la región de los ríos tenía muchos casos de equinocosis quística, inclusive hasta los niños se estaban enfermando. Y por eso vimos la necesidad de controlar esta enfermedad que está asociada a el afanamiento domiciliario, donde se le da a consumir a los perros quistidiotídicos. Bueno, ahí podemos conversar después más detalles.
Así que eso es lo que le queríamos contar. Gracias. Muchas gracias, profe. Muy interesante la exposición. Hay una pregunta en el chat, pero yo quisiera empezar como partiendo con una pregunta que quizás no todos sabemos. Y el decreto 94, que entiendo que es el que regula lo que son los centros de saneamiento, distingue tres ¿cómo se llama? Equipamientos, los mataderos como tal, los centros de saneamiento y los centros de saneamiento móviles. No sé si ahí nos puede ayudar a profundizar eso para entender después qué son las siguientes preguntas que aparecieron. Sí, nosotros dentro de, claro, en el decreto 94 aparece la planta faenadora propiamente tal, el matadero móvil y los centros de faenamiento autoconsumo. El FABE es un centro de faenamiento autoconsumo, pero hemos tratado de ir adaptando tecnología de los mataderos nacionales a este modelo a baja escala, ¿ya? Y por eso que tiene resolución sanitaria. Nosotros, el FABE tiene autorización sanitaria, y si uno ve la normativa, los centros de faenamiento siempre están asociados a una comuna en particular. En el caso del FABE Austral se abrió a toda la región. Ya no es solo para la comuna de Los Lagos, sino que está abierto a toda la región, porque no hay otro lugar donde los productores ovinos puedan faenar sus animales. Ya es una necesidad de los productores. Y claro, los estándares, porque esto es una innovación que hemos tenido, llevamos años con Carla, y hemos tenido que hablar con muchas personas, con evidencia, con indicadores, convencer de que el sistema funciona, y por eso que hemos tenido que hacer estudios del punto de ensayos microbiológicos, cómo eran los productores en el mismo FABE, pero en el decreto 94 nosotros hemos hablado incluso con la autoridad sanitaria a nivel central, ¿ya? Y claro, como que no existe, es un CFA, pero con un estándar a baja escala muy parecido a un matadero nacional, ¿ya? Pero dentro de la normativa de un centro de saneamiento autoconsumo, según el decreto 94. Sí, y ahí quizá Ahora, también, disculpe, profesora, el decreto 94 dice en el artículo 36 que se entiende como CFA el que se realice en sectores aislados o de difícil abastecimiento donde se beneficie ganado criado en la zona destinado al consumo local. Y usted nos dice que este tiene un alcance regional. ¿Eso cómo se consiguió para que la Seremi de Salud dé esos permisos para que sea de paso y de comunal a ser regional? Bueno, ahí uno de los argumentos fue este aumento de esta enfermedad zoonótica que es hidatidosis. Y también ahora que vamos a hacer una planta con cerdo, también hemos tenido brote de triquinosis. O sea, cuando uno plantea que hay una necesidad del lugar que no es rentable para un privado y por lo tanto necesita un apoyo por parte del Estado, que en este caso lo coordinamos en estos fondos regionales de los FIC, más el municipio y el Servicio de Salud para controlar un tema que es importante desde el punto de vista sanitario. Ahora, nosotros elegimos el CFA y no la planta faenadora móvil, que podría también haber estado, porque es un container, que la planta faenadora móvil tiene muy alto costo, ¿ya? Y habitualmente la que existe en Chile termina siendo fija. Y además tiene que ver el costo del camión, del chofer del camión, de los generadores, una serie de cosas que encarecen mucho el proceso faena. En cambio, con lo que estamos haciendo nosotros como planteamiento, se puede hacer. Ahora también una de las cosas que nosotros queríamos hacer es modificar la normativa y que también la normativa en el decreto 94 se agregue la faena a baja escala y en condiciones de ruralidad. ¿Ya? O que este CFA sea de esa manera, porque lo que estamos conversando hace poco con un colega es que hay una mirada desvirtual de los CFA. claro. Porque muchas veces los CFA están trabajando en condiciones muy básicas y muchas veces pasan a ser casi una cancha de matanza y no da la garantía de su funcionamiento, de que vayamos a tener un producto inocuo, y por eso es que la autoridad sanitaria lo ve más complejo. Pero ya nosotros creamos este precedente, que tenemos la autorización sanitaria demostrado con pruebas científicas
que el sistema funciona y que tienen los estándares prácticamente de un matadero nacional. Disculpe, profesora, ¿y ahí qué le faltaría para hacer un matadero como tal? ¿Parece que son las cámaras frigoríficas o porque pareciera... Bueno, es que la gracia que tienen los containers, que uno le puede ir agregando módulos. Y de hecho ahora estamos haciendo, el matadero que estamos haciendo ahora para San José de la Mariquina, un FABE, tiene cámara de frío, ¿ya? Y le agregamos un módulo más, y el que se va a construir también en Río Bueno también va a tener una cámara de frío. Y sala de desposte, Y además. sala de desposte. Entonces uno le puede ir agregando tecnología y hacerlo crecer, y podría cambiar de acuerdo a la normativa a un matadero nacional, y ahí tenemos que hacer camino al andar, porque toda la actividad que pueda hacer la planta faenadora nosotros tenemos que demostrar las evidencias que funcionan. Por eso trabajamos muy colaborativamente con los servicios de salud. Muchas gracias, profesora. Quizá ahí el Ceremi tiene alguna pregunta para después pasar con la pregunta del chat o la pregunta del público. Está silenciado, Ceremi. No tiene preguntas, parece. Ah, ok. La verdad, súper clarito lo que explican y son muy buenas experiencias pensando ¿cierto? En el mediano plazo, poder replicarla en nuestra región o en el norte de Chile. Así que por lo menos yo me voy clarito ahí, ¿cierto? Y gracias Rolando. Creo que nos inyecta de ánimo para pensar, ¿cierto? En por qué no acá, si se pudo en la región que ustedes mencionan. Gracias al expositor y profesora. Para mí un agrado tenerla y escucharla. Gracias, Gracias. Seremi. Muchas gracias, Ceremi. Bien, le vamos a pedir a Tusa Ornella, que es profesional de servicio país en Calama, que nos pueda ayudar con la pregunta del chat, por favor. Ornella. Hola, buenas noches, buenas tardes a todos. Marisol pregunta cuál es la capacidad de faenamiento de cuántos animales son y qué otro terreno donde está ubicado este centro de faenamiento, ¿a quién pertenece? Como es a baja escala y en condiciones de ruralidad, lo que se faena, o sea, el proyecto sanitario, porque esto depende mucho del proyecto sanitario, ¿cierto? De la eliminación de los riles. Entonces, en el caso de lo que le mostramos a ustedes, de hecho tenemos un video por si después lo quieren ver, es un modelo a baja escala, entonces se faenan máximo 20 animales diarios, ya 20 animales diarios. Lo que estamos ahora proponiendo es, que también en base a evidencia lo tenemos que hacer para, la idea es hacerlo a 30 animales diarios, ¿ya? ¿Y dónde está? Disculpa, Ornella. El terreno. El terreno, el terreno es un comodato de un privado, ya, de un productor privado que entregó a la municipalidad el terreno. Estamos hablando de media hectárea que la entregó para el emplazamiento del FABE. Ya, pero el comodato es por 25 años. O sea, sí. él es dueño, lo traspasa por 25 años, en este caso porque se lo traspasó a la municipalidad. Ahí depende si es un privado o como son plantas regionales, obviamente que se requiere que no haya a haber problema en el lugar que va a haber un emplazamiento. La siguiente pregunta la hice yo, que fue al final de la presentación de la doctora, y qué era el loreo, como la parte final del faenamiento. Es o algo así. cuando el oreo, sí, sí. Es cuando se dejan las canales y todos los procesos como enzimáticos, es la maduración de la carne. Se enfría, por decirlo así. Claro, eso, es la maduración de la carne, ¿cierto? Porque uno cuando faena en la casa nunca se come, los faenes se come el animal, sino que por lo general lo deja como de un día para otro. Muchas veces es como para que todos los procesos enzimáticos de la canal terminen y no alteren ese producto final. Claro, y que el músculo se transforme en carne. Ya, comprendo. Ya, Carla Betanzo pregunta, quizás estoy confundida, pero entiendo que el centro de faenamiento de autoconsumo no permite la venta. ¿Es así? ¿O cómo consiguieron el permiso para poder la venta?
El, Ya, lo que pasa es que aquí hay dos conceptos. ¿Quién hizo la pregunta del nombre de la persona? Carla. La Ya, colega Betanzo. Carla. Ya, Sí. Carla. Lo que pasa es que hay dos conceptos. Uno es el autoconsumo, que el autoconsumo está permitido. El autoconsumo, que es cuando yo crío mis animales y los faeno y los consumo, no puede vender. ¿ya? Y no se puede vender. Eso está permitido, ya el autoconsumo. El tema es que cuando nosotros, y que es lo que pasa con la venta informal, es cuando nosotros matamos nuestros animales y lo comercializamos. Esa comercialización es lo que es informal, ¿ya? El centro de ordenamiento autoconsumo tiene ese nombre, que es un CFA, pero en realidad se vende y se pone ese producto final en carnicería o en supermercados locales. Según normativa, eso es para las comunas, y sobre todo comunas que están aisladas o zonas rurales. Pero como acá en la región de Los Ríos no hay otro lugar, ¿ya? Aquí solo se faenan bovinos y solo los que van a ciertos predios que van a exportación, se abrió esta posibilidad, la resolución sanitaria se abrió hacia otras comunas de la región. Y también está asociado a lo que decía Carla, que porque aquí siempre tenemos brotes de ciertas enfermedades, como en el caso de ovinos, hidatidosis, o en el caso de porcinos, triquinosis, ¿ya? Ahora, lo que no podemos hacer es enviarlo a Santiago o enviarlo a otra región. Claro, claro, porque ahí ya entramos a un matadero nacional. Disculpe, profesora, Ornella, quizás hay que preguntarle una cosita pequeña. Entonces, ¿es como al final una voluntad política respecto de una situación pública, de salud pública, que estaba saliendo de control? Rolando, esa es una muy buena pregunta, Rolando. Sí, sí, una voluntad política, efectivamente. Política y con aval técnico. Y el técnico en este caso se demostró que se podía hacer, por lo tanto logramos tener la voluntad política. Y ahí, profesora, ¿qué pasa? Que si una gestión no está de acuerdo con estos funcionamientos mucho más estrictos, ¿puede retraerse de algo que ya tomó un CNM anterior de salud? ¿O esto sigue...? La idea es que esto sea transversal, y por eso es que dentro de todo lo que nosotros hemos hecho es la evidencia científica, de que sí funciona, ¿ya? Eso es lo que los indicadores, por ejemplo, el tema de muestrear las canales dentro de esta innovación para ver si se contaminan con salmonela, con Escherichia coli, en las paredes, todo eso tiene una base científica que hemos tenido que entregársela a la Serenia de Salud y decir, si funciona y los productores además lo hacen bien. Efectivamente, porque nosotros hemos ido al productor que faena, por ejemplo, así en su galpón o debajo del árbol, haciendo las mismas pruebas microbiológicas, y los productores hacen bien su faena, ¿ya? Entonces... ¿Dónde puede ocurrir el problema? Que una vez que descuelgan el animal, que lo tenían ahí, lo puedan llevar a una mesa donde se puede contaminar, o le pasan un paño que no está lo suficientemente limpio. Pero es la forma de cómo nosotros abordamos temas sanitarios. La normativa no puede ser un traje estrecho. La normativa tiene que adecuarse de acuerdo a las necesidades. Y es peor que la gente esté faenando en la casa, tenga venta de carne clandestina y no pueda comercializarlo, trayendo nosotros con este programa FABE Austral una solución para poder comercializar y que su carne sea de buena calidad. Gracias, profesora. Cornelia, quizás le damos la palabra primero a Álvaro y después seguimos con el chat. Ya, bueno. Álvaro. Hola, buenas tardes. Bueno, felicitar por la presentación a las profes que están ahí en la Universidad Austral. Contar un poco la realidad acá de Tarapacá. Yo trabajo en un programa de turismo estratégico y ocurrió una situación hace muy poco que hay una ganadera que también tiene un restaurante y la ganadera tiene su ganado en Guantija, un sector de Altos de Pica, y faenó, ¿cierto? Llevó a su restaurante la carne y llegó el servicio de salud y la fiscalizó la carne a pesar de que ella le explicó que era su ganado. Y esas situaciones están ocurriendo hoy aquí en la región. Es dramático porque el sentimiento de crianza que existe en la cosmovisión aymara es algo que las personas acá pueden
pueden saber más que uno, pero es algo dramático. Ella llorando me contó este caso. Aprovechando también de saludar al Seremi Eduardo, ¿cierto? Al Seremi de Agricultura. Creo que hay que dar avance a nivel de la región en este tema. Ustedes tocaron un punto muy importante que son las municipalidades. Yo creo que aquí es clave también el trabajo que se tiene que hacer colaborativo con las municipalidades, el empoderamiento de la red. Ya lo hemos hablado también con Gerson, la posibilidad de que Colchane, ya existe un estudio acá de prefactibilidad. De hecho, lo que se planteó ese estudio en 2017 decía que se necesitaba una infraestructura móvil en Colchane y una fija en matadero fijo en Pozo Almonte. Eso está. ¿Y qué nos pasó con ese proyecto? Es que hoy lo que se necesita saber es el modelo de gestión que ustedes plantean. ¿Quién administra eso? Ya, ese es un punto y que también me gustaría que si nos pudieran comentar los costos asociados al programa, cuáles fueron los costos, y también cómo han podido ver ustedes el modelo de negocio al final del día, la rentabilidad, cómo lo han visto de cerca ese tema, y bueno, instar también acá a los ganaderos de la región de Tarapacá de empoderarnos de este tema porque es una necesidad que el territorio requiere con urgencia. Gracias, Rolando. No, gracias Álvaro por la pregunta. Muchas gracias. Bueno, con respecto al modelo de negocio, ahora lo estamos trabajando con un especialista en el tema porque nosotros nos hemos dedicado y nos hemos focalizado a resolver el tema de la resolución sanitaria, ¿ya? El modelo de negocio yo creo que tiene muchas oportunidades. Indudable que tiene que estar subvencionado el sistema de afanamiento, sistema de afanamiento per se no es un modelo de negocio, no es rentable y por eso que los privados no lo desarrollan. ¿Dónde va a ser rentable? Las posibilidades de comercialización de esta carne que genere, ya sea envasada al vacío o estar proveyendo a los supermercados o también a las personas. ¿Cómo se va a vender y se va a comercializar? Y creo que eso hay un potencial. Estamos resolviendo un problema anterior que es el faenamiento. ¿Qué otra cosa más? Los costos. Los costos. El costo de una planta como la que tenemos nosotros es como 1/3 de lo que vale un matadero móvil. Aproximadamente como, bueno, hay que llevar los containers ya habilitados y todo eso, pero yo creo que será, si tiene el módulo de cámara de frío y todo, podrá ser en torno a los 200 millones con el programa de capacitación, con todo y la conversación de cómo manejar los riles y llevar la propuesta técnica con salud, yo creo que más o menos en torno a eso. Y con la delegación, obviamente, de la inspección a los grupos de INDAP, ya que eso también encarece el producto cuando... claro, porque los mataderos nacionales, un poco lo que preguntabas tú, Rolando, hace un rato, la inspección a los mataderos nacionales las tiene que hacer el Servicio Agrícola y Ganadero, ya, porque la delegación se les pasó a ellos. Sí. Entonces es mucho más caro. La propuesta que nosotros hicimos es que la delegación de inspección la hicieran los veterinarios bajo los programas de INDAP. ¿Ya? Entonces, además, hemos tenido que hablar con INDAP porque hemos hablado con mucha gente. La idea es que la inspección que ellos hacen sea reconocida como hora dentro de sus programas de INDAP. Por ejemplo, en Prodesal. ¿Ya? Y eso también hemos tenido que ir con evidencia y demostrando lo beneficioso que es que el veterinario Prodesal, por ejemplo, esté faenando y esté viendo lo que está sucediendo en ese canal para hacer paquetes de intervención para el control de enfermedades, incluso alimentación, manejo de praderas, y esa retroalimentación que entrega el tema de faena. Pero claro, aquí es lo que decía Carla, es un paquete de capacitaciones, de asesoría, no solo a veterinarios, a productores, la infraestructura, y que tiene que haber, como decía Álvaro, muchas gracias por tu pregunta, Álvaro, es una necesidad, si no podemos yo siento que los productores están abandonados por parte, disculpe Seremi, pero están como abandonados por parte del Estado, porque no es mejor cerrar y nos ha pasado acá, o sea, se ponen esta como chaqueta fiscalizadora y dicen, no, se cierra, pero No hay una solución, y no hay una propuesta. entregan una solución. Entonces, nosotros nos pasó cuando visitamos los centros de afanamientos en Chiloé,
que hay varios los centros de faenamiento, y nuestros colegas del servicio agrícola decían, es que no los podemos cerrar, tenemos que ayudarlos desde el punto de vista de mejoras, ¿ya? Y que son mejoras que claro, hay que invertir, pero son mejoras, porque nos decía, vamos a dejar a la gente sin poder faenar y al final vamos a fomentar la faena informal, la comercialización informal y brotes de enfermedades, y aquí hay un tema de salud pública asociada, no solamente la rentabilidad de la infraestructura. Entonces, lo que dice Álvaro hace mucho sentido y que nosotros también es una necesidad también del punto de vista que estamos relacionados nosotros de salud pública. Muchas gracias. Siguiendo con las preguntas del chat, hay una pregunta de Jesús que pregunta ¿cómo administran el matadero? ¿Quién lo administra? ¿La empresa, el gobierno regional o la municipalidad? A ver, nosotros inicialmente el modelo estaba asociado a que había una organización y esa organización iba a administrar en conjunto con la municipalidad. ¿Ya? Lamentablemente, la organización en la cual inicialmente nos presentaron no estaba madura, digamos, como organización. Inclusive había personas que no eran del sector. Y al final le delegamos toda la administración a la municipalidad. La municipalidad en este momento tiene el encargado de desarrollo rural, que se llama, y que él con sus equipos de veterinarios están haciendo lo que se llama la inspección y coordinando esto. Hay un cobro a los productores por animal. Como le decía, hay un cobro diferenciado si es pequeño productor o es un productor más grande. Y este cobro se entrega a la municipalidad y la municipalidad se encarga de mantener esta planta, la infraestructura, cortar el pasto, comprar la desinfección, los líquidos desinfectantes, los detergentes, etcétera, que son los mantenimientos mínimos que se requieren y obviamente pagar la luz, el agua y el gas que se requieren. Pero son cobros muy bajos y que permiten mantenerlo. Ahora, lo que nosotros queremos y estamos añorando que pasemos a la otra etapa. Aquí, todo lo que es víscera se bota. La gente no está consumiendo las vísceras. Y eventualmente se podrían hacer cecinas que hablamos. Yo me acuerdo que estuve en Copiapó y comí cecina de burro. Compramos y fue un producto que nos llamó la atención y bastante bueno por lo demás. Entonces, hay alternativas. La piel de los animales, no sé, no solamente la canal misma, sino cómo podemos desarrollar todo un negocio en torno a la producción de estos animales. Y ya que mencionó las municipalidades, ¿se pueden hacer cargo de una actividad que tiene fines de lucro? ¿O bajo qué figura la municipalidad se hace cargo de eso? No tiene fines de lucro. No. O sea, por eso, no tienen fines de lucro. No tiene fines de lucro y ellos lograron, junto con el abogado obviamente, abrir un sistema y quizás si quieren después lo podemos abordar en más detalle y conversar con ellos, de que ingresan estas platas al municipio bajo una figura legal, obviamente, y se reinvierte en la planta. Que ese fue un tremendo logro también porque hubo que modificar ciertas cosas dentro de los cobros de la municipalidad, que inicialmente no se hacían o no estaba, pero lo que insisto, hay que hacer camino al andar. Hay que tratar de flexibilizar las cosas porque nos quedamos encerrados en este traje que nos aprieta y no nos permite salir adelante. Bueno, voy a leer la última pregunta para poder darle la palabra a las manos levantadas. Pablo Cruz dice que comprende la normativa y entendiendo que las zonas son diferentes, ellos ven los animales como hermanos mayores y hay todo un valor y respeto hacia ellos. Y el procedimiento de electranarcosis ¿se pueden llegar a cambiar algunas cosas de la normativa o es muy difícil? Pregunta él. Que el proceso de electronarcosis significa que el animal no va a tener dolor durante el proceso de faena. ¿Ya? Por ejemplo, una de las cosas que ocurren aquí, me imagino que ella también, es el degüelle, que se le corta los grandes vasos a nivel de el cuello, y el animal desangra porque necesitamos que el corazón esté palpitando para poder sacar toda la sangre del cuerpo.
En este caso, con la electronarcosis, que lo que hace es que el animal queda insensibilizado. Su corazón sigue latiendo, pero ya no tiene sensación de dolor, ¿ya? Y es un tema de bienestar animal. Ahora, hay culturas como la kosher, ¿ya? En que ahí no se hace el sistema de insensibilización, ¿ya? Y bueno, es un tema de conversación porque, como les digo, hay culturas que se respeta el que no se insensibiliza. Pero como todo tiene que tener un argumento, obviamente, y que va a ser validado ya sea por el Servicio Agrícola Ganadero en este caso, para lograr, obviamente que necesitamos un animal desangrado para que no tengamos causa de decomiso por acumulación de sangre en la canal y dura menos tiempo. Es un riesgo sanitario. Y además la insensibilización es parte de la normativa. O sea, no puede ser un sistema de electronarcosis o un proyecto, o ¿cómo se llama? Una pistola de vástago retenido, eso es lo que exige la normativa. Claro, pero eventualmente si hubiera un tema cultural como en las otras Claro, por culturas supuesto, podría se acogerse a se eso puede también. acoger, O sea, es un claro. tema que habría que validar. Ujú. Karen tenía la mano levantada primero y después Matías. Hola, buenas noches a todos. ¿Se me escucha? Hola. Sí. Buenas noches, Buenas Karen. noches. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Karen Salinas, yo soy de la comuna de Ollagüe. Ya estoy representando en estos momentos a mi madre, que se incluyó dentro del programa. Ya ella vive en el sector más apartado de la comuna de Ollagüe, que es el sector del Chorro. Ella tiene 96 cabezas de ganado. ¿Ya? Bueno, recién escuchaba que sí había como una alianza estratégica entre INDAP y el municipio. Pero como comentaba recién un hermano, somos regiones muy distintas, ¿ya? Supongamos, la región de Tarapacá, yo he visto que ellos trabajan muy bien con el tema de INDAP, con los municipios, trabajan muy bien, ¿ya? Pero acá en la segunda región, supongamos, INDAP da ciertos cupos solamente para que las personas puedan ser socios directos de INDAP. Si tú no eres socio directo de INDAP, tú no puedes entrar dentro de un programa directamente ejecutado por INDAP, ¿ya? Y se divide directamente entre ganadería y agricultura. Ejemplo, en Ollagüe tenemos 35 cupos de INDAP, pero la mayoría son agrícolas, porque si nosotros nos damos cuenta, tenemos solamente como 7 ganaderos en sí en este momento, y podríamos decir que 3 ganaderas directamente con una gran cantidad de cabezas de ganado, porque los otros son mínimos. Pero, como recién ustedes igual lo comentaban, decían el faenamiento, ¿ya? Yo creo que al ser un faenamiento directamente ancestral, que podríamos decirles nosotros, ¿ya? Porque lo que nosotros vamos faenando, lo vamos aprendiendo de nuestros abuelos, mi abuelo de su tatarabuelo, yo de mi madre, ¿ya? Y eso viene con una, podríamos decirle, de la misma forma que uno lo va faenando directamente en un centro de faenamiento, ¿ya? Pero recién hablaban de que no tenga dolor el animal. Creo que cada ganadero nunca le va a gustar más a las comunidades indígenas que sus animales sufran, porque cuando los animales sufren, para uno tiene consecuencias, se podría decir, ¿ya? Pero yo creo que ahí sí habría me hubiera gustado que hubiera estado la Seremi de Agricultura en esta reunión de la región de Antofagasta, porque creo que en este momento las comunidades o los ganaderos están súper olvidados por parte del área de ganadería, ¿ya? Porque prácticamente del faenamiento nosotros no solamente ocupamos la carne, se ocupa la menudencia, la lana, el cuero, se hace como uso de todo, ¿ya? Porque prácticamente son los mismos ganaderos que crían sus animales y ellos los crían como hijos. Por eso para ellos despreciar algo no está dentro de él. Pero sí yo creo que hay que darle como más hincapié al tema de cuál es el proceso que se lleva en cada una de las regiones. Porque como les Por decía, cada supuesto. región
cada región tiene su Sí, proceso. de hecho, nosotros normativa. en ese sentido, por eso lo pusimos en el programa FAE, es la recopilación cultural del proceso faena, o sea, no se le coloca la plantilla tal cual, y si es necesario estudiarlo y demostrar que se hace bien, como lo que hicimos acá, de todas maneras, o sea, y por otro lado, Karen, en este caso, en el FAE no solamente van a estar participando los productores que están asociados a INDAP, al programa INDAP, sino que también dan servicio a otros productores, o sea, que están fuera del sistema de INDAP. Entonces, Ahí hay que tener se mucho restringe. ojo, exactamente, porque si presentan el programa diciendo ya, municipio INDAP, cuando uno le menciona INDAP a las personas o a los ganaderos, ellos prácticamente han tenido mucho resentimiento con INDAP, porque INDAP no Bueno, tiene manejo de ganado, no toma las muestras de sangre cuando corresponden, o no hace un seguimiento para ver si el animal tiene alguna enfermedad, no tiene una enfermedad. Yo creo que ahí la gente se aleja al tiro. Supongamos, dice, no, yo no quiero trabajar con INDAP. O a veces, por ejemplo, no sé, el municipio dice, no, yo no quiero trabajar con el municipio porque yo vengo pidiendo que me ayude con, ejemplo, con agua. Hace tiempo, pero no lo hacen. bueno, ahí la otra solución sería que fuera a través de una organización de productores y que se hicieran cargo de la administración, y habría que ver otra figura si están con ese problema, pero también quizá sería una forma también de acercarse a estos programas y salir beneficiados ambos, digamos. No sé, habría que buscar una solución. Yo creo que las soluciones existen, ahora hay que tener creatividad como para ir arreglando y mejorando estas relaciones que el tema final son los productores. Exactamente, usted le dio el punto súper clave que es la red de ganaderos que se creó ahora. Porque yo creo que si no se hubiera creado esta red, yo creo que nadie estaría informado de la forma como lo podemos hacer. Porque esto para las comunidades no es ahora nomás que están empezando con el tema de faenamiento o de exportación de carne de llamo o del charque, es algo que viene hace tiempo. Pero ya cuando vieron que había personas que se habían organizado dentro de una red de ganaderos que no solamente vinculaba a una región, sino que es general, macro, a todos los ganaderos a nivel, podríamos decirle a nivel del norte o central, yo creo que hay muchas personas que se unieron. ¿Por qué? Porque tienen la esperanza de que sí pueden llegar a un buen trabajo y llegar a cumplir un sueño que tienen de hace años, porque prácticamente se ha demostrado que la carne de llamo es cero colesterol, ahora se está demostrando que la carne de llamo en charque es mejor que una barra de proteínas que puede ocupar un excursionista subiendo un cerro. Creo que hay muchas cosas que se han abarcado. Bueno, en Magallanes exportan carne de guanaco también, que lo faenan para controlar las poblaciones de guanaco que son silvestres, para exportar. O sea, yo creo que abordar el tema en profundidad, demostrar y ver qué caminos o canales tenemos para poder ir desarrollando esto. O sea, no sé. Profe, ahí... agarramos un poquito la pregunta de la hermana Karen, que aprovecho de saludarla, la hermana de Yahweh. Es preguntarle si, por ejemplo, los aymaras faenan mediante la montilla española y el sangrado se hace en piso. ¿Ese manejo tradicional se puede replicar en este sistema que propone el sistema FABE? Sí, lo que es con lo que decía Carla, o sea, lo importante es porque claro, aquí hay un tema cultural que nosotros no lo podemos meter dentro de una normativa, ¿ya? Y por eso que nosotros con las autoridades, con la Seremi de Salud, incluso con la autoridad a nivel central, le hemos dicho, porque no podemos, eso es algo cultural, es algo tan de uno, que es imposible que encasillarlos en la normativa. Y por eso que Carla decía, por ejemplo, en Magallanes, el cordero, o hay un matadero en particular donde se le permitió que no hay insensibilización y se haga el degüelle cumpliendo obviamente con el tema cultural. Y eso es lo que hay que hacer y si se puede hacer con ellos, ¿por qué no se puede hacer con ustedes, por ejemplo? ¿Ya? Y que eso es importante, que si hay una realidad, que un poco lo que decía el Seremi, Eduardo,
si hay algo que funciona, ¿por qué no se puede replicar? Y es lo que nosotros decíamos. Nosotros, aparte de la normativa nacional, nosotros tuvimos que investigar normativa internacional y nosotros decíamos, ¿por qué si en otros países se puede hacer, aquí no se puede hacer? Y es porque este chaleco de normativa que tenemos, sobre todo de salud, a veces es XS y necesitamos un M. Entonces tenemos que ir flexibilizando este tema y para eso se hacen este tipo de propuestas, este tipo de innovación con evidencia científica de que sí funciona. Bien, muchas gracias, profesora. ¿Tenemos tiempo para responder las manos que están levantadas? Son 3 manitos de Elías, Pablo y Matías, para Sí, no abusar de su tiempo. No sé si... sí, no hay problema. Ya, estaba primero Matías entonces. Después viene Pablo, después viene Elías. Hola, muy buenas. Yo soy Matías, profesional de Servicio País de la comuna de Colchane, y tenía unas consultas respecto a la producción de carne para faenar. En especial, quizá las diferencias que pueden tener esta, como hablan de la faena nacional, como quizá me imaginaba como una manera de producir alimentos o faenamiento a mayor escala en comparación con lo que hacían con la CFA, o quizá en este caso la faenadora móvil. Quizá un poquito como cuál es la diferencia, porque igual he visto casos de que utilizan demasiado lo que es el faenamiento móvil. ¿Qué es lo que quizá, qué particularidades tendría el que se tenga harto uso? En vez de quizás la CFA, que hablan de que tenía un nivel de productividad bastante bajo. Y otra pregunta que quizá o sea, me surgió durante la conversación que seguía, ¿qué efectividad tendría también la producción de alimentos en el mercado nacional en este caso? Porque si bien podemos ver que acá en Chile se da muy poco espacio a lo que es la productividad alimentaria a nivel nacional, todo viene desde afuera. Se prioriza mucho en ese caso las importaciones. Eh, ¿De qué manera quizás podríamos revertir o quizás o dar un espacio a lo que es la ganadería o el saneamiento a menor escala? En este caso a nivel de familia, en comparación quizás a las grandes industrias alimentarias, ya sea en las que son nacionales como también las que son extranjeras, las que vienen a importar acá a Chile. Gracias, Matías. Profesora, pedirle ahí también, porque hay una pregunta en el chat que también se complementa con lo que dice Matías, que era qué diferencia tenía con el material móvil, las principales diferencias que las podamos volver a decir, y responder la pregunta esta que dice por qué no se hizo de material sólido directamente estos containers o esta estructura. ¿Por qué decidimos hacer un matadero fijo, pero con características que también tiene el móvil? Porque cuando es estacional la faena, si es móvil no alcanza a llegar a todos los lugares para poder estar faenando, ¿ya? Nosotros acá es muy estacionalizada la faena ovina, está dentro del noviembre, diciembre, y algo de faena en enero, por lo tanto tenemos un full de trabajo prácticamente en 45 días, ¿ya? Entonces, el de estarse moviendo de un lado para otro pasa a ser ineficiente. Es mejor tenerlo fijo en un lugar y que concentre la llegada de los animales y se puedan faenar. Ese es el criterio. Lo otro, los costos. En un matadero móvil hay que tener un chofer especializado que maneje camiones. Segundo, tenemos que tener todo un sistema que maneje los riles, que se haga cargo de los riles En distintos lugares. en distintos lugares. Y lo otro, que el camión es 3 veces el costo de hacer una planta faenadora como la que nosotros planteamos, que también podría ser una construcción, obviamente. El costo es mucho menor que, obviamente, yo creo que por lo menos 3 veces menor que lo que saldría un matadero móvil, y que realmente funcione como móvil, porque el que está funcionando en Chile actualmente en realidad trabaja como fijo.
¿ya? No se está moviendo de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque tiene problemas en los manejos de los riles, principalmente, y ahí pasa a contaminar el medio ambiente y tenemos problemas con salud. Gracias, profesor Eso Pablo. básicamente. Y después Elías. Ahí sí, Sí, te ya. escucharía. Bueno, Sensac, Atanca Yajía, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, Súper. cortísimo, ahí respondiendo un poco a la pregunta y volviendo a lo que mencionaba la hermana de Oyagüe, ¿cierto? Yo entiendo ¿cierto? La normativa, ¿cierto? Estamos regidos por eso y bueno, pero justamente se da en esta instancia para poder aportar en este proyecto tan hermoso que tenemos en la Ganadería Camélida y también de hacer presente nuestras propias culturas y propios manejos, ya que a la final es tan transversal en todo sentido, son invisibilizados y entendiendo que son culturas milenarias que tienen, ¿cierto? Y que han logrado un manejo súpermente bueno y especial. Entonces, sí sirve el tipo de faenamiento que hacemos ancestralmente. De hecho, la carne dura harto, ¿cierto? No se echa a perder rápidamente. Pero eso no se valida ante el Estado ni en las normativas ni nada. Entonces, yo creo que hay que empezar un trabajo. Yo creo, obviamente, que no es ahora, lleva tiempo y todo, pero hay que ponerlo en tabla, ya porque hay, como yo le mencionaba, hay un respeto y acá se aprovecha todo, ¿cierto? Desde las patitas, igual que todos lados. De hecho, la cantidad de agua que se utiliza en un faenamiento es la mínima. Entonces, un faenamiento totalmente ecológico, recíproco. Entonces, esas técnicas yo creo que deberían, bueno, aprovechando que hay una autoridad, que es el Ceremi de Agricultura de otra región, entiendo, pero yo creo que ahí hay que sentarse y sentar las bases y poder practicar, ya entendiendo que la sabiduría nos ha dado mucha respuesta y mucha sabiduría de entender que hay cosas que vienen desde hace mucho tiempo y que son los que tenemos que seguir. Eso. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Sí, el tema intercultural es sumamente importante, profesora, en nuestro sistema ganadero. Así que, como le decíamos en el primer video, la cultura no se puede despegar del tema del fomento. Don Elías Pizarro, y después alcanzamos con la profesora, con Marisol Barra, profesora. Sí, ¿Sí? sí. Sí, ah, bacán, ya, bacán. Elías. Elías, está silenciado. Elías. O se le quedó. ¿Se escucha? No, ahí está, ahora te escuchamos. No, ahora no. Ahora silenciaste el micrófono. Ahí sí. Ahora sí. Lo que pasa es que nuestros servicios país están en comunas con el acceso a Sí, internet yo creo que muy un tema de mal. conexión. Ahí está. Ahí está Elías. ¿Se escucha? Ya. Entiendo que el programa FABE se basa en el reconocimiento cultural de la faena rural, proyectándola a distintos mercados bajo la certificación sanitaria y las normas de buenas prácticas FABE. Pero desde la perspectiva de FABE, existe una intención de la Ceremi y o del Ministerio de Salud en lograr este cometido a corto y mediano plazo, como la certificación sanitaria. Sí, por supuesto. Cuando te dan la certificación sanitaria, posteriormente el sistema de faenamiento va a ser inspeccionado por personal de la Seremía de Salud para ver si está funcionando bien o no. En el caso de tener algún problema y vean alguna disconformidad, establecen un protocolo y te dicen mejores tal cosa o encuentran una falla en el sistema, pero esto se mantiene en el tiempo. Una vez logrado, obviamente que también con el mantenimiento de las condiciones que tiene que estar funcionando bien la fosa séptica, tiene que haber abastecimiento de agua potable, manteniendo los estándares. Pero sí es permanente, no es que vaya a cambiar un Ceremi y va a cambiar la situación, no. Es como cuando se le da la autorización sanitaria a un local de venta de comidas, por ejemplo. Se mantiene en el tiempo y se fiscaliza posteriormente.
En el caso nuestro, como Universidad Austral, nosotros estamos visitando constantemente la planta y obviamente que también necesitamos nosotros, lleva el nombre de FABE, por lo tanto está muy comprometida la acción de la universidad y establecemos también situaciones que hay que corregir en algún minuto para mantener que funcione en el tiempo este sistema. De hecho, teóricamente debería, tenemos como dato 25 años, o sea, y que este tipo de container también tendría que tener una durabilidad más o menos de ese tiempo. Ahora, ustedes también nos consultaron si podría ser otro tipo de construcción. Sí, por supuesto puede ser con otro tipo de construcción. Eso va a depender de las características y los financiamientos que tenga. Entiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Tía Marisol. Profesora, usted dijo que el modelo que tenían era y involucraba a una organización. Bueno, usted también explicó que no había funcionado porque era a lo mejor muy nueva o estaba muy joven todavía. Sí. Pero ¿me podría resumir qué es lo que tenía que tener esa organización como para que hubiera funcionado esta duplicidad entre la municipalidad y la organización? ¿Por qué? Porque finalmente las munis son un apoyo. El espíritu que teníamos, sí, el espíritu era que la municipalidad le pasara la administración a la organización. Y lo más probable es que en el caso de la comuna de Río Bueno sea así, porque ahí ya hay una organización bien constituida de productores y por lo tanto están interesados en trabajar directamente. Y ese es el tema, que se ha traspasado a los productores y obviamente con el apoyo de la municipalidad, porque insistimos que la inspección veterinaria es muy alta en costo, el mandar un médico veterinario, trasladarlo todos los días, porque no va a vivir en el lugar y eso tiene costo y especialmente si está también supervisado por el SAC. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con este tema colaborativo? Es bajar los costos en el fondo. Y lo ideal sería que una agrupación pudiera estar trabajando en la planta y a su vez postular a nuevos proyectos, porque podría postular a tener un camión con cámara de frío, por ejemplo, agregarle otros módulos y empezar a desarrollar una empresa, que es lo que se quisiera en el fondo con este tipo de acción. ¿Y esa organización que ustedes pensaban, llegaron a visualizar algún tipo de modelo de organización? ¿Una cooperativa, una fundación, o algo? Hubo una cooperativa que nació cuando estaba formándose el FABE, pero claro, no tenían esta visión de colaboradores, Marisol, sino que habían pensado más en el tema lucrativo, ¿ya? Y la idea aquí es que sea colaborativo, que todos ganen, no solo unos pocos. Entonces ahí como que eran 12 productores y al final trabajaban 2, por ejemplo, ¿ya? Y ahí es donde se van cansando, los 2 que trabajan se van cansando y al final desarrollo rural del municipio de Los Lagos es el que tiene de cierta manera la administración o que están a cargo de mantener la infraestructura, el espacio físico y la limpieza. Desarrollo rural. Claro, porque de alguna manera ellos pensaban que le iba a generar dinero a ellos el hecho de faenar y no era el espíritu del FABE. Claro, el dinero está en el tema de la comercialización, claro, de lo que se genere. Del sello sí, local o regional. Ahí estaba, pero no en el proceso del matarife, por ejemplo, del proceso de faena propiamente. Profe, usted mencionó que la carne que se faenaba ahí, disculpe, profe, tía Marisol, que se faenaba en este FABE no se podía vender en Santiago, porque tendría que ser un material nacional. Pero, por ejemplo, la carne que se faena, que se obtiene en el FABE, en la comuna, se transforma a un embutido. Eso sí puede salir con el timbre que se obtuvo en el... Claro, eso sí. Porque ahí aparece otra normativa. Que en una sala de procesamiento hay otro tipo de capacitación, Ya. Solamente para cerrar y para poder saber, veo claramente que en el caso de usted, y las felicito como universidad, digamos, que en realidad están prestando el apoyo que corresponde, digamos, a su región y a su comuna. La relación que tiene la universidad donde ustedes pertenecen con la Universidad de Tarapacá, imagino que existen, como por Rolando tratar de colocarlos en contacto.
para ver si a lo mejor podemos hacer prender alguna llamita en nuestra UTA que pudiera quizá ayudarnos en el tema del centro de faenamiento, dado que veo claramente que si pudo avanzar el tema del centro de faenamiento, el FABE en este caso, no fue necesaria, o sea, no fue sobre una base científica, fue sobre ir probando temas, y claramente los ganaderos ni las municipalidades tienen esas capacidades técnicas como para poder luchar para finalmente la resolución sanitaria. Por eso te lo digo, Rolando, y más que nada, no sé, tratar de ahí, yo me ofrezco a hacer el lazo para poder lograr que haya una conversa, un poco lo que hicimos hoy día, pero también enfocado a ver si ellos también prenden con esto, saben que tenemos un problema y también están viendo cómo ayudar, pero también a veces faltan esos pequeños nexos que a lo mejor que podría algo prender, digamos, siguiendo un poco el ejemplo y de las profesoras. Sí. Para agregar a Marisol, bueno, las universidades por lo general siempre hay convenios y conversaciones y las que están dentro del sistema CRUCH también, así que con la Universidad de Tarapacá no habría ningún problema. Y ¿sabes qué es lo otro importante? Es que salud y yo creo es una piedra del zapato. Ya salud es lo más difícil. Sí. ¿Y sabes lo que hicimos nosotros? Que cuando nosotros presentamos este proyecto, todos los meses teníamos mesas técnicas, le decíamos, queremos el proyecto sanitario. ¿Qué es lo que necesitan ustedes para que este proyecto salga? Entonces los involucramos a todos, hasta el gobierno regional, a todos. ¿Saben qué es lo que necesitan? Ya, bienestar animal, ¿se puede? Entonces ellos, cuando uno llega después con la propuesta final, participaron de esa propuesta. Y se están involucrados. Están involucrados, entonces ellos tomaron decisiones dentro de la propuesta. No lo hicimos al revés, que hicimos la propuesta y después se la presentamos a salud, sino que ellos desde el inicio viendo normativas, tuvieron que participar. Y claro, por ejemplo, el crematorio, que nosotros nos imaginamos algo muy sofisticado, y al final le consultamos, bueno, díganos, ¿qué tiene que tener un crematorio? Y al final, como se dieron cuenta, es una parrilla, como cuando uno hace carne a la parrilla. Lo único que hay, en vez de dejarla cocida, ahí se carboniza. Y tiene una campana, y tiene un sistema, y solucionado el problema del crematorio. O sea, que no tiene que ser porque un sistema tecnológicamente tan sofisticado. Entonces, igual, el control de plagas, no vamos a contratar una empresa para que vaya a hacer un control de roedores, sino que el mismo veterinario la formación, y a los mismos productores les podemos enseñar cómo hacer control de roedores. O sea, cómo podemos nosotros ir bajando la tecnología y la transferencia tecnológica a un sistema más simple pero efectivo. Gracias, profesora. Toda la colaboración con la Universidad de Tarapacá, por parte nuestra, o sea, no habría problema. Sí, profe, muchas gracias. Bien, yo creo, profesora, agradecerle de parte de la red por el espacio que nos brindó, por todos los conocimientos que nos presentó, ¿cierto? Los proyectos que están desarrollando. Ojalá seguir con un nuevo webinar, quizás profundizando algunos temas que se quedaron en el tintero, que faltó más tiempo. Así que vamos a estar coordinando. No sé si le puedo compartir su número a la señora Marisol, que me lo pidió, si me autoriza. Sí, en nuestros correos también no hay problema, Rolando. Y gracias a ustedes por escucharnos. Yo creo que ustedes tienen que seguir. Nosotros somos como monitos porfiados, ¿ya? Y no, llevamos 3 años en esto, y somos monitos porfiados. Y si ustedes son unos convencidos de que sí funciona, tienen que seguir. Y hay que involucrarlos a todos. Y si necesitan apoyo de nosotros, en base a nuestra experiencia, también cuenten con eso. Y hacer camino al andar, como digo yo. Bien. Solamente despedirme diciendo que el próximo jueves 27 tenemos un nuevo webinar que vamos a tratar sobre otro tema también que es muy sentido en la red, que es el conflicto con fauna silvestre. Vamos a conversar qué significa el seguro ganadero de parte del subdirector de Agroseguro y decirnos cuál es la potencialidad y limitaciones que tiene esta herramienta del Minagri para el sector. Así que dejarlo invitado prontamente el flyer también para que lo vayan agendando en su agenda. Así que muchas gracias, profesora, de nuevo, y muchas gracias a todos los miembros de la red. Y muchas gracias a todos y todas. Kiki se llama, profesora. Gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Chao. Ahora manticamos.